Perfecto, aquí estoy. Buenas tardes. Hoy tenemos aquí al doctor José Ignacio Velasco, que va a colaborar con nosotros, un cirujano español, especialista en ortopédica, en rehabilitación, medicina deportiva y además eso, autor de 25 novelas. Pero hoy va a colaborar con nosotros en este programa sobre la autobiografía de Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, que es un libro estremecedor. Pero José Ignacio, por favor, ¿nos pudieras dar tu impresión, tu primera impresión que te ha dado esta autobiografía que has leído de Reinaldo Arenas? Buenas tardes, don Ismael. Muchísimas gracias por acordarte de mí. He leído el libro perfectamente y además he visto la película, que se compensan, están muy equilibrados el uno con el otro y son una realidad. Lo que cuenta Reinaldo se compensa perfectamente con la película, que está hecha por Javier Bardem, Olivier Martínez y Andrea De Stefano, de manera y ambas cosas me han gustado. Por mi profesión estoy acostumbrado a ver cosas de ese tipo. He tenido pacientes que he tenido que operar con la misma enfermedad que tenía este chico, entonces pues todo lo que dice lo encuentro de muy sensato, muy normal, y es un hombre que la verdad es que cuenta unas cosas de lo que es Cuba que me recuerda otro sitio donde conozco yo también, con un igual, que fue en Rumanía, donde estuve 3 veces, invitado además por el dictador de Rumanía, para que fuera a dar clases de tiro, puesto que yo era del equipo de España, y a competir en competiciones. Y de manera que me daba una pena tremenda, y he visto que prácticamente lo que pasaba allí, puesto que era del mismo régimen comunista, pasaba en Cuba. El que una persona te paraba por la calle y te daba $2 y decía, por favor, sáqueme una pastilla de jabón, que a mí no me dejan entrar, y cosas por el estilo, que verdaderamente aterrorizan a los que somos demócratas, abiertos y siempre dispuestos a darnos a los demás, cuando ves que por una razón o por otra a los demás les bloquean la vida. Creo que tal, y la película reconozco que está muy bien hecha, aunque trabaje en mi paisano Bardem, con el que, en fin, no es una persona que me guste mucho por las cosas que suele decir fuera del cine. De manera que, pues eso, creo que contesta a tu pregunta, ¿no, Ismael? Pero bueno, quisiera hablarte de, primero, tú leíste ese libro. ¿Qué te impresionó más en todo este libro que has leído de Reinaldo, donde bueno nos habla desde sus inicios, de su familia, de cómo llegó a La Habana, después de eso, es decir, toda la persecución a los homosexuales, a los gays allá y toda esa cantidad de vicisitudes hasta su final en New York, donde bueno contrajo una enfermedad que lamentablemente de la que no podía escapar. Pero dime, ¿qué es lo que más te ha impresionado de todo este libro? Es decir, de toda esa cantidad de atrocidades que ocurren ahí. Pues lo que más me ha impresionado es la personalidad de Reinaldo, porque es un hombre que es todo corazón, tiene su cosa de homosexualidad, cosa que a mí no me preocupa, porque pienso que cada uno tiene derecho a interpretar el amor de otra manera. De manera que él tiene eso, y a lo largo de su vida lo que más me impresiona es la persecución continua que tiene por 2 razones: por ser homosexual y por ser escritor, porque solamente el homosexual seguramente le hubiera dado mucho menos problemas, pero al ser escritor puede hacer cosas y decir cosas que al gobierno, a un gobierno precisamente que no es nada libre para el pueblo, sino que lo está oprimiendo, pues lo odia más porque sea escritor. Por una razón, porque hay un chiste por ahí que le dice un señor muy bien vestido, te señala con el dedo del dibujo y te dice, ¿tú eres normal o todavía piensas? El problema para mí de Reinaldo era que era un hombre que pensaba, cosa que los regímenes dictatoriales no te consienten. El que una persona piense siempre es un peligro para el gobierno, para los que mandan, ¿ok? Sí, eso es, pensar por sí mismo es todo un problema en estos regímenes totalitarios.
Yo conocí a Reinaldo allá por el año 69, me lo presentó Irán Prat, un poeta que después cayó simplemente dentro del alcoholismo, y lo conocí en la Cinemateca de La Habana. En la Cinemateca, pues bueno, iban a parar todos los que no teníamos ciertas preocupaciones intelectuales y no coincidíamos con el régimen. Y después de eso, bueno, incluso hicieron, bueno, redadas también en la Cinemateca eventualmente, está hablando ya en los años 70, ¿no? Pero bueno, yo coincidía con Reinaldo varias veces, es decir, él pasaba a veces por la casa a hablar de cómo podernos ir de la isla en balsa, etcétera. Esos eran planes que teníamos. Él hablaba muy poco porque él sabía que los delatores a la seguridad del Estado estaban por todas partes. En una de esas, un día aparece y me dice que, bueno, me entero de que se había tenido un problema, lo estaban buscando para meterlo en la cárcel, y él se había escondido en el llamado Parque Lenin, que es un parque del Bosque de La Habana, le decía anteriormente. Y entonces llega, como yo vivía a unas 3 cuadras de la terminal de trenes, él llegó. Y ese día, pues, le dije, bueno, que pasara la noche allí. Mi esposa le preparó la cama donde dormía, porque yo era un piso muy grande, donde había vivido ya mis padres, que se habían ido en 69, y después mi hermana se había ido ya en el 62. Y bueno, le preparamos una habitación donde tenía mi perro Pierre, se había apoderado de ella, ¿no? Quizás tenía un poco de peste y eso, pero bueno, ahí durmió la noche y salió muy temprano para la terminal de trenes. Pues el trayecto desde La Habana hasta allá, hasta Guantánamo, era de cerca de 20 horas o algo así, un día completo. Y entonces, ahí fue, bueno, él explica eso cuando trató de irse, de cruzar, porque él nadaba muy bien, se había estado entrenando por muchos años, y entonces no pudo porque le salieron una serie de flashes y de radares que lo habían detectado cuando estaba nadando, tuvo que regresar. Y entonces el otro día yo iba caminando y de pronto oigo pss, 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 y miro para atrás y me sorprendo, era Reinaldo, que había regresado de allá de Guantánamo. Y entonces ahí, bueno, subimos a la casa un momento y estuvimos hablando, y me dijo que lo que pasaba, ¿no? De que, es decir, que no había podido ir por lo que te expliqué antes, ¿no? Por, es decir, toda la serie de guardianes electrónicos que tenían alrededor de la base naval de Guantánamo, americana. Y después, bueno, eventualmente es cuando él escribe antes que anochezca, porque la tenía que escribir de día, porque era cuando estaba escondido allá en el Parque Lenin, ¿no? Y claro, por la noche no tenía luz. En una de esas, pues bueno, lo capturaron, le metieron 1 año y pico de prisión, y al salir, al salir estaba, bueno, totalmente decaído, muy flaco. Yo no me lo encontré por la rampa, acababa de salir y estaba. Después de eso, bueno, fue cuando comenzó él consiguió, entre todos sus muchos contactos que tenía, una habitacioncita en el Hotel Montserrat. Y dime algo más de tus impresiones sobre ese hotel terrorífico que es el Montserrat. ¿Qué me puedes decir de todo eso? Pues otra de las cosas que impresionan de su narración muy sincera, muy bien escrita, es la cantidad de ex amigos que le traicionan porque forzados por la policía del gobierno, amigos que toda la vida han sido amigos, llega un momento en que los convierten en policía como único sistema. Entonces un montón de ocasiones lo traicionan, por eso acaba en el morro, por eso tiene que esconderse. Y claro, resulta que las comunicaciones con los trenes Sonora están continuamente, la policía cada día más incrementada
más números, registrando y pidiendo documentación, pues la suerte que tiene es que va consiguiendo sobrevivir, que no es poco, lo que demuestra que era un hombre inteligente y que pensaba las cosas, porque en 2 o 3 ocasiones, según refiere, se salva haciendo alguna pequeña trampa, poniendo un nombre, teniendo otra documentación y confiando en personas, porque por ejemplo Irán Prats, ese lo traiciona, pero sin embargo tiene a Virgilio, tiene a un montón de amigos que le ayudan y va consiguiendo sobrevivir hasta que al final consigue salir con la oleada de casi 300.000 cubanos que se han metido en la embajada del Perú y consiguen salir en barca que están llegando a por ellos durante meses. De manera que, bueno, la verdad es que a mí me ha encantado la novela porque primero está muy bien escrita, casi no hay palabras cubanas que te obliguen a buscarle una traducción mental. Y luego porque literariamente sabe escribir, lo cual hoy día es una cosa de mucho valor. Sí. ¿Qué te iba a decir? Él tuvo una gran... Bueno, la cosa es de que si tú notas en su libro, autobiografía, verás que todos esos amigos, entre comillas, que lo alababan cuando era el favorito, ya era un escritor internacional, cuando cayó en desgracia, se desaparecieron. ¿Me comprendes? Sí. Todos se desaparecieron. Y eso es algo que, bueno, que él tenía, nada más quedaron los hermanos Abreu, y estuve yo, entonces, pero todas las demás gente se habían desaparecido, entonces, es decir, huyeron de él, porque bueno, también tenían sus aspiraciones dentro del régimen, ¿no? Y eso es, bueno, yo creo que es algo que le pasa en muchas circunstancias a mucha gente, ¿no? Y finalmente logra escapar a través de aquel éxodo de Mariel, donde salieron varios cientos de miles de gente. Y yo no me encontré de nuevo a Reinaldo hasta allá por, no sé, como el año 81, 82, por allá. Que yo iba en un subway, en el asiento de un subway, y enfrente se me sienta alguien, y entonces lo veo que me era un poco parecido, pero estaba gordo. Y ni él me había reconocido tampoco, porque los dos habíamos ganado como 30 o 40 libras después de haber salido de aquel infierno, ¿no? Y ahí, bueno, logramos, es decir, hacer de nuevo la conexión, le di los teléfonos y eso. Y entonces íbamos a la América, es decir, la librería y editorial Las Américas. Ahí fue donde yo publiqué mi primer libro, fue Reinaldo el que me puso en contacto. Libros que habían, es decir, él había sacado de Cuba, eran 3, lo había sacado a través de Olga Andreu, que era una francesa que tenía amoríos con un cubano ahí, y Ivy venía, y ella lo sacó esos manuscritos y se los dio a Severo Sarduy en París. O sea, yo a Reinaldo pues le agradezco eso, y ya al final de su vida, pues, es decir, yo desde el año final del 87, ya como el noviembre del 87, yo me fui para California, entonces ya no estábamos en contacto, a veces me llamaba por teléfono y eso. Y un día, eso fue en diciembre, el 11 de diciembre del 1990, Manolito Vallar, otro escritor, me llamó allá a California, y me dijo que Reinaldo se había suicidado, ¿no? Entonces, el 7 de diciembre fue cuando se suicidó. Porque el 7 de diciembre también Cuba es una fecha donde murió el general Antonio Maceo, un héroe de la guerra civil contra España. Y él se consideraba algo así, entonces, y bueno, el suicidio lo hicieron allá en su habitación en New York. Y me puedes decir algo más
Es un hombre con mucha suerte porque ha tenido amigos muy buenos. Jorge y Margarita Camacho han estado con él todo el tiempo. Lidia Cabrera le ha ayudado. Los hermanos Abreu estuvieron con eso. Y un tal Ismael Lorenzo, que se llama igual que tú, o sea que eres tú, también ha sido una persona que él reconoce que le ha ayudado en más de una ocasión. De manera que él se ha encontrado por una enfermedad que no tiene solución. Ahora la tiene, ahora lo hubiera tenido porque ha cambiado mucho el sistema. Pero yo recuerdo de los años que tú me has contando que yo operaba a un chico que se llamaba Andrés III, que se había hecho una novia contagiada y bueno, pues se contagió él. Y como él he tenido que operar a otro, a ese intenté porque el origen estaba, intenté cortarle, le corté una pierna y tal y cual y aguantó mucho más tiempo del que se esperaba. Pero ya tenía virus por otros lados y acabó muriendo una noche, le rompió un vaso y quedó frito. Y bueno, él lo hizo con pastillas. En la película se ve muy claro cómo se despide y cómo toma pastillas, pero bueno, tenía toda la razón del mundo. Él ya había hecho una frase en la novela, hay una frase muy clara que dice que cuando no tienes libertad, que cuando no tienes esperanza, que cuando no tienes nada, la muerte es lo mejor. Entonces él ya lleva un tiempo pensando en que la única solución que tenía era la muerte, y cuando llega el momento pues la acepta y la hace con mucha alegría porque no monta ningún tifostio ni hace ninguna cosa, se toma unas pastillas y un poco de whisky y se queda dormido para siempre. Sí, ese era un film que ya era inevitable. Yo vi una foto tomada en noviembre por Lázaro Gómez y de él, Reinaldo, y estaba muy, muy deteriorado. Pero bueno, sí nos dejó su obra, que es vasta, y nos dejó esta autobiografía, que es todo, ante que anochezca, que es todo un grito contra todos los abusos que ha cometido el régimen, y un grito también contra aquellos que se escondieron a la hora de tratar de ayudarlo, ¿no? Porque a esa hora, es decir, esos amigos que él tenía, que tenía por montones, porque era un tipo famoso, un escritor internacional, desaparecieron. Y bueno, cuando llegó a New York, pues volvió otra vez a lograr. Lamentablemente, pues bueno, el SIDA acabó. José Ignacio, te agradezco muchísimo estos momentos que hemos tenido hablando sobre este libro. Y esperamos, bueno, en un futuro hablar sobre otros libros, porque, bueno, José Ignacio tiene 20 y pico de libros escritos, así que, bueno, de literatura, además de cirugía, pues puede hablar mucho. ¿Algo más que agregar antes de terminar, José Ignacio? Sí, dos cosas nada más, termino con ella. Tenía una tía que tampoco lo quería, Fíjate que le quería prácticamente todas las personas que estaban a su alrededor, más o menos quería, aunque los traicionara, pero tenía una tía que se comportó con ella muy mal. Y luego hay una anécdota al final, cerca de morirse, que es que una noche que está durmiendo le explota un vaso y piensa que es que le está avisando el espíritu y tal. Realmente no es así, es un vaso de estos modernos que a mí me han explotado 3 en la mano. Son como los cristales que hay en los cuartos de baño, que si le das el más leve golpe se convierten en como si fueran diamantes. Bueno, a él le explotó un vaso y lo adjudicaba a una serie de cosas de tipo espiritual que no son. Simplemente la carga de electricidad estática que tuviera ese vaso, por lo que fuera, hizo que explotara. Pero él se lo tomó como una advertencia de que debía suicidarse. Y pienso que si no hubiera explotado el vaso, a lo mejor hubiera estado más tiempo con nosotros. Digo yo. Puede ser, aunque ya él estaba muy mal, ¿no? Pues realmente, es decir, estaba muy mal. Y la tía era un ser viperino, ¿tú comprendes? Constantemente lo estuvo denunciando a la seguridad del Estado. Y es decir, bueno, es que los métodos allí eran, yo porque me mantenía muy alejado. Yo desde mediados de los años 70 dejé de ir por la Cinemateca porque ya era muy vigilada y habían hecho redadas allí. Pero la seguridad del Estado acostumbra a mandar sus agentes que ellos asignaban a cada gente que era disidente a visitar a gente tratando de sacarle información sobre ese individuo, ¿no? Yo por suerte nunca recibí ese tipo de
de visita tan, tan terrible. Pero bueno, José Ignacio, muy agradecido y esperamos volver a encontrarnos por aquí. ¿Ok? Bueno, ya nos vemos. Muy agradecido a ti por haberte tenido en cuenta. Un abrazo y que todo vaya muy bien. Ya seguiremos contactando por otras vías. Hasta luego.